Vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Bien, permítanme empezar esta mañana contándoles algo que sucedió el 29 de junio. No recuerdo bien la hora exacta, pero eso sucedió en el mar, en el océano, entre las Islas Bahamas y la costa de Florida, lo que es la costa este de nuestro país. Ese día, una niña de 5 años se cayó por la borda del crucero, se cayó a la mitad del océano. Segundos después, su papá también se tiró al agua y dice la noticia que estuvieron 20 minutos los dos en el agua. A Dios gracias, no hubo ninguna tragedia, nadie ahogado, nadie lastimado, aunque los dos tuvieron que estar internados en el hospital por algunas horas, solamente era para un chequeo físico y nada más. Y lo que ustedes ven en la pantalla son los botes de emergencia que los cruceros tienen para asistir a las personas que atraviesan una tragedia como la que les acabo de comentar. Lo más curioso, o por lo menos para mí lo más curioso, de este evento fue lo que el padre hizo al tirarse al agua. ¿Para qué? ¿Cómo haría para salvarla? Ponte a pensar un poquito conmigo. No habría ninguna posibilidad de que el papá salvara a esa niña que se había aventado al agua. Obviamente dicen que fue un accidente, pero piensa por un instante. Nuestra reacción inmediata, sobre todo como somos padres, es me tiro para salvarlo o me tiro para que nos ahoguemos los dos. ¿Me estás entendiendo la idea? Me gusta pensar así porque a veces yo quiero ver a Dios obrar en mi salvación. Y si bien obviamente predicamos y creemos y profesamos a un Dios que nos salva, también tenemos que ver, mis queridos hermanos, al Dios que no nos va a salvar de la circunstancia, pero que sí nos va a acompañar en ella. A ver si el Señor me da gracia y yo puedo explicártelo bíblicamente un poquito más a esto. ¿Quieres ir otra vez a la ilustración? El papá se avienta del crucero, después que la niña obviamente por alguna razón termina en el agua, el papá instintivamente también se avienta a buscar a la niña. Yo les pregunté a ustedes, ¿para qué se aventó el papá? Y ustedes dijeron, la otra cara de la moneda es que los dos se pueden haber ahogado. No sé si el papá tenía habilidades para nadar, no dice la historia que era nadador profesional, tampoco dice que era un bombero, mucho menos dice que era un rescatista, era un hombre civil, común y corriente como cualquiera de nosotros. ¿Cómo se ve en la Biblia esto que estoy tratando de enseñarte? Hay un pasaje en Daniel, lo menciono bien rápido, ¿te recuerdas? El cuarto en el horno de fuego. ¿Te recuerdas la cuarta persona del horno de fuego? Miren, dice Daniel, capítulo 3, verso 25, que Nabucodonosor, que fue el personaje que mandó a tirar al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, dice lo siguiente, dice Nabucodonosor gritando, veo a un cuarto hombre desatados que caminan en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios o al hijo de los dioses, dice Nabucodonosor, obviamente hablando de esa cuarta persona. Te cuento algo. Dios pudo haber detenido la orden de Nabucodonosor y pudo haber hecho lo imposible para que estos 3 amigos no terminaran en el horno de fuego. Sin embargo, no lo hizo. Yo puedo usar muchos más ejemplos bíblicos. Jesús pudo haber orado a la distancia y haber sanado a su amigo Lázaro y no necesariamente esperar que se muera. ¿No es mejor o más fácil sanar a un enfermo que levantar un muerto? ¿No es más fácil llegar pronto o enviar simplemente la palabra? Jesús tiene el poder de hacerlo. Jesús tiene el poder de hacerlo, ¿sí o no? Si Él es un creador, Él creó solamente con la palabra. En el caso del amigo Lázaro, Jesús pudo solamente haber dado la palabra y Lázaro de su enfermedad, no de su muerte, de su enfermedad, pudo haber quedado sano al instante. Sin embargo, el Señor todavía se quedó 3 días más donde estaba y llegó a su amigo Lázaro un cadáver de 4 días. También Dios pudo haber librado a Sadrach, Mesach y Abednego a la orden de
Nabucodonosor, para que no fueran tirados al horno de fuego. Sin embargo, fueron tirados al horno de fuego. Voy a intentar explicarte al Dios que simplemente no nos rescata, o por lo menos no lo hace a la manera que uno pretende que sea, pero para que veas la otra cara de nuestra fe, y es el Dios que te acompaña, el Dios que está contigo en el medio de la persecución, en el medio del horno de fuego, en el medio de la enfermedad, en el medio de ese mundo que se te viene rompiendo a pedazos. ¿Están aquí conmigo? ¿Le estoy hablando a la gente correcta o me equivoqué de iglesia? ¿Cómo puedo encontrarle utilidad a todo lo que me está pasando que no puedo frenar? ¿Cómo le encuentro utilidad a la persecución que estoy viviendo? ¿Cómo le encuentro utilidad a la lucha que estoy teniendo? ¿Cómo los muchachos que recién testificaron le encuentran gracia a lo que la niña tuvo que pasar? ¿Por qué no nació simplemente sana y nada más? Y como ella misma dijo al otro día o al mismo instante, la mamá, como debería ser normal, iba a su casa con el bebé en brazos y no tener que esperar ningún tratamiento ni ninguna cosa extraña. Vamos juntos a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Porque Pedro va a intentar explicar a través de una carta que es maravillosa, altísimamente recomendada, la carta de Primera de Pedro, para todos los que nos cuesta entender que Dios está todo el tiempo con nosotros a pesar de las circunstancias. Entonces, Primera de Pedro, escribiendo esta carta, dice en un solo verso, y luego voy a leer un segundo verso en el capítulo 5 de Pedro, pero vamos a este verso. ¿Lo pueden leer conmigo? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Este pasaje es tan deslumbrante que un solo pasaje, un solo verso, te explica el propósito, la razón y la consecuencia de esas circunstancias que estoy pasando pero que no puedo entender. Ahora déjame darte un poquito de contexto para entrar en materia. Pedro le escribe una carta a lo que conocemos como Asia Menor, conocida como la Turquía del día de hoy. En este sector había varias iglesias. Si te vas al capítulo 1, versículo 1 de Primera de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro nombra lugares. Ponto, Capadocia y algunos otros lugares más. Eso lo que está tratando de explicarte es que esta carta era una sola carta, una sola carta, idéntica, claro, que iba caminando por todas las iglesias. ¿Cuál era la intención de Pedro al mandarle una carta como esta? Era que los hermanos que estaban en todas esas iglesias se sintieran animados, fortalecidos en el medio de la circunstancia difícil que les tocaba vivir. Déjame contarte cuál era la circunstancia difícil que a ellos les tocaba vivir. ¿Cuántos se acuerdan que en el tiempo de la Biblia ser esclavo era algo legal? Levanten la mano, por favor. La esclavitud se abolió, hoy obviamente es algo ilegal tener gente esclava. En ese momento era, bueno, aunque algunos por ahí se sienten, pero no es legal. En ese momento era algo legal. ¿Qué pasaba en este sector? Sígueme la idea y te va a encantar aprender esto. En ese sector había muchas personas que se iban convirtiendo al evangelio que Pedro y otros estaban predicando. El evangelio de Jesús, el evangelio de la libertad. ¿Qué evangelio? De la libertad. Entonces ellos aprendían de Jesús, cambiaban su fe al evangelio, abrazaban el camino y seguían una vida de fe. Pero seguían siendo esclavos. ¿Ves? Su tarea, su trabajo era ser esclavo. Déjame te cuento cómo funcionaba esto. Las familias que eran esclavas vivían obviamente con sus familias. La esposa, los hijos que tenían un amo, un señor, a los cuales les servían porque ellos tenían que cumplir función ¿de qué? De esclavos.
¿Cuál era el problema grave ahí? Gravísimo, social, terrible. Era que el creyente, que era esclavo, era libre en el Señor. Y el amo, que era su dueño, su patrón, no era creyente. Si era el patrón creyente, tranquilo, te puede entender. Oran juntos, leen la Biblia, tienen un devocional, oran juntos por teléfono a la mañana antes de ir a trabajar. Pero si el patrón no es creyente, ¿qué le importa tu fe? ¿Y qué le importa tu vida de fe? ¿Y qué le importa tus problemas acerca de tu fe? Entonces, los amos, los dueños que no eran creyentes, comenzaban a maltratar a los que sí lo eran. ¿Me está siguiendo la idea? Así que tenemos a unos esclavos que eran creyentes con dueños, amos, patrones que no lo eran. Entonces, toda la comunidad cristiana estaban recibiendo una presión, un azote, un problema social terrible, porque ahora estaban, síganme la idea, entre la lucha, la ansiedad, la preocupación mental y emocional, entre seguir al Señor o obedecer a un amo que no es creyente. Seguir su fe apasionada en Jesús, el que habían aceptado y los que los había salvado, y tener que obedecer la autoridad terrenal de tener un patrón, un jefe que no tiene nada que ver con nuestra fe. ¿Alguna vez emocionalmente, mentalmente, físicamente te encontraste en una presión parecida a esta? Todos los santos días, por lo menos vino una hermana sincera o esta mañana. Todos los días estamos luchando con cosas como estas. El apóstol Pablo lo decía así, póngame atención: el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que tanto aborrezco, eso es lo que me sale a la perfección. Porque si para algo yo soy bueno, es para hacer las cosas mal. Yo sé que usted no, por eso solamente me tomo la responsabilidad. Entonces tenemos una presión emocional, obviamente una presión financiera, porque si no me quieres servir, vas a estar despedido o estás muerto. Ustedes notarán que esto funcionaba en todo el tiempo del periodo bíblico. En Hechos de los Apóstoles, cuando el jefe de familia se convertía al Evangelio, y tenemos un registro en Hechos, el jefe se convertía al Evangelio, todo el mundo se convertía al Evangelio. Siervos, trabajadores, todo, suegra incluida, todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque la fe predominante, sea cristiano o no, era del patrón, era del que tenía la autoridad, el que hacía tronar los chicharrones. ¿Me siguen? A ese tipo de problemas sociales, de persecución, de martirio, depresión social, ¿cuántas veces lo dije? A esas el Señor hace que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le mande una carta como esta. Y le diga: miren, pongan atención a lo que les voy a decir, dice el apóstol Pedro. No tengan dudas de que esta circunstancia que no se puede cambiar tiene una sola razón, y es que la fe de ustedes sea una fe auténtica. Es que la fe de ustedes sea purificada como el oro. Es que la fe de ustedes sea lo que los mantenga a ustedes firmes, constantes, creciendo, por tres razones: para que sea para alabanza de la gloria de Dios y para que sea para honra de su santo y bendito nombre. No sé si decírtelo tan pronto, pero lo que te está pasando tiene una sola función. A veces los que atravesamos cosas que no entendemos, que son la gran mayoría, claro, nos rompemos la cabeza buscándole una respuesta. Nos partimos la cabeza buscando una respuesta. Quizás este pasaje te ayude a entender que la única razón por la cual no encuentras respuesta es porque la estás buscando en el lugar equivocado. Si quieres entender por qué te está pasando lo que te está pasando, tienes que mirar para arriba. Tienes que mirar a Jesús. Porque te vas a dar cuenta que lo que te está pasando tú no lo entiendes, pero eso terminará siendo para tres cosas: para la alabanza, de la gloria, de la honra de Jesús. ¿Sí?
Pedro era un experto en problemas. Me encanta Pedro. Pedro era de mamá argentina y papá salvadoreño. Bueno, usted póngale el nombre que usted quiera. Porque Pedro hace un montón de cosas. La primera cosa que hace Pedro en su temperamento fogoso es de repente proclamar que Jesús era el Señor, el Dios. ¿Se acuerdan? Se están preguntando, ¿quién es? ¿Quién no es? ¿Quién? Y salta Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y Pedro se sentía que ese era el mejor día de su vida. Sacó su celular, se tomó una selfie y le puso hashtag soy el mejor. ¡Pah! Pero un poquito después, él es una persona que hasta usa palabras groseras por miedo a ser encarcelado cuando va Jesús camino a ser crucificado. Pedro dice, yo no lo conozco, yo no sé nada acerca de él. Pero ¿cómo, Pedro? 2 capítulos para atrás estabas declarando por la fe de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora estás encerrado en tu casa, temeroso porque te persigue la migra. Uy, perdón, se me escapó. Esa parte edítenla en el mensaje, por favor. De repente creo que me como el mundo y estoy como el profeta Elías con los profetas de Baal, sacando de la cabeza a todo el mundo y despellejando demonios. Y de repente, 2 capítulos más adelante, me escondo en una cueva porque una mujer me amenaza para matarme. Este es el profeta Elías, si no conocen la historia. De repente está en la cumbre, en lo alto, tapa de revista. Y de repente está acurrucadito como un perrito que lo acaban de agarrar a patadas o a palazos y no sabe ni para dónde tiene que ir. Pedro escribe esta carta porque él mismo fue una persona restaurada, porque él mismo tuvo miedo, porque él mismo se sintió chiquito ante una amenaza tan grande como era el perder su propia vida. Lo más interesante de todo esto es que Jesús, en cuanto a Pedro, se encargó de que Pedro lo supiera. Qué maravilloso es Jesús. Se encargó de que Pedro supiera de que un pasito más adelante él ya no iba a ser el Pedro pechito de paloma de estilo argentino, como que todo me va bien y a mí nada me puede. Te lo cuento bíblicamente. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Están acá conmigo? Lean esto y aprendamos juntos. Jesús le dice, Simón, deja de ser argentino. Satanás te pidió para zarandearte como a cada uno de ustedes, y lo van a zarandear como si ustedes fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. ¿Saben qué pasó después de que Jesús dijera esto? Encontramos al Pedro negando a Jesús, todo temeroso, todo miedoso, hasta un nuevo reencuentro con el Señor. Cuando sucede esa famosa conversación del me amas. Pedro, ¿de verdad que me amas? Y Pedro le dijo, Señor, yo la regué hasta acá arriba. Tú lo sabes todo y tú sabes que yo estaba temeroso. Tú sabes que la presión que tenía de afuera era demasiado fuerte. Pero acá estoy, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, si este problema de la presión exterior la podemos resolver, entonces mejor ven, sígueme y apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, que fue lo que Jesús le invitó a hacer a Pedro. Vamos al próximo pasaje de la primera carta de Pedro. Ahora el capítulo 5, verso 12. ¿Están acá? Leamos juntos. Ahora Pedro va a explicar por qué escribió Primera de Pedro. Pedro dice, les escribí y les envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien le encomiendo como a un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando, grítenlo conmigo a esto, asegurarles que lo que están atravesando es en verdad
Parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse, ¿qué? Firmes. Este versículo es maravilloso. Yo debería hacer grandes carteles y pegármelos en el baño, en el carro, en la oficina, en la frente si es posible, para yo poder entender de que lo que me está sucediendo, primero es algo que estoy atravesando. ¿Estoy qué? Ustedes están de paso, hermanos. Sufrimos porque estamos aferrados a algo que es de paso. Lo voy a decir más despacio porque ustedes me están mirando con una cara como diciendo, pastor, vete un poquito más y vuelve el mes que viene. Sufrimos de más porque estamos abrazando cosas que son terrenales. Entonces eso nos hace sufrir. Pare de sufrir. Cada vez que yo miro algo que tiene que ver con la tierra, aunque sean cosas buenas, estoy sufriendo, porque estoy preocupado, porque estoy estresado, porque mi mente se vuelve ansiosa. ¿Saben lo que significa ansiedad? Tener la mente dividida. ¿Se acuerdan del famoso pasaje, Marta, Marta, estás afanada y turbada? Lo que le pasaba a Marta era que estaba pensando en el quehacer y en Jesús y en la visita y en la hermana. Marta estaba tan ocupada por criticar a todo el mundo. Marta hacía una cosa y pensaba otra. Marta estaba cocinando el pozole para recibir visita y estaba diciendo, ¿por qué tienen que venir a mi casa? Ya, terminé de predicar, amén. Podemos sanar de esto y es un gran camino que todos tenemos que atravesar, pensando una sola cosa a la vez. Y en nuestro caso es pensando en el Señor que tenemos que todavía está sentado en el trono, mientras yo acá abajo, sí, eso sí se merece un aplauso, pero mientras yo estoy acá todo enredado, todo alborotado, Él me está invitando a que yo lo vuelva a mirar a Él que sigue sentado en el trono sin ningún problema. Porque si alguien es inmutable, quiere decir que no se muda, que no cambia, que no varía. Ese es Jesús, al que tú y yo servimos. A ver, tenemos que hacer conciencia de algo. La iglesia a la cual Pedro le escribe esta carta, Pedro les decía, mire, ustedes tienen que pensar que esto que les está pasando lo vamos a atravesar. A esto lo vamos a atravesar. De esta salimos porque salimos. ¿Sí o no? Un día hablé con una muchacha de 15 años que su novio le había quebrado. Esa muchacha de 15 añitos estaba completamente destrozada en su corazoncito. Pensó que era la última estación. Ella me decía, pastor, es que yo lo amo. Yo no me reí, pero tenía ganas. No me reí por respeto a sus sentimientos. Es que yo lo amo, es que como él no hay otro. Mi amor, ¿qué edad tienes? 15. Y yo por dentro mío pensaba, tiene 15. Puede tener 40 novios más. No, calmados. Ella pensaba que eso que le estaba pasando era la última estación. Ella en ese momento estaba pensando, como una niña, claro, en desarrollo, un adolescente, ella pensaba que no había solución. Hoy esa niña que les hablo está casada, tiene hijos y es feliz y agradece a Dios no haberse puesto de novio o haber seguido de novio con ese papanatas con el que estaba. Alguien diga amén. ¿O no, Abigail? Nos da risa porque somos adultos y algunos ya viejones. Sin embargo, así estamos nosotros en cuanto a nuestra vida de fe, ¿te das cuenta?
Seguimos siendo niños, jugueteando con este asunto. Señor, acá estoy, es mi última estación. Y Dios dice, ¿acaso yo determiné que este sea tu última estación? ¿Acaso Dios determinó que esto fuera así? Entonces solamente estoy temiendo porque me está ganando una emoción. Estoy temiendo porque estoy siendo controlado por la ansiedad de la tierra, por lo que pasa acá abajo. Pero si yo me animo a hacer lo que la iglesia que a Pedro le escribe con tanto amor, yo me atrevo a entender que yo esto lo estoy atravesando, yo me voy a animar a mantenerme firme en esta gracia de la cual nadie me va a mover. ¿Sí o no? Voy a terminar porque no tengo tanto tiempo más. Salmo 121. ¿Lo conocen de memoria? Vamos a practicarlo esta mañana, por favor. Mientras tanto, los hermanos se arriman para servir la comunión. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hacemos, hermanos, en el medio de esta ensalada en la que estamos viviendo? ¿Qué consejo Dios nos quiere dar a todos en el medio de la crisis de tener un hijo adolescente, en el medio de una situación migratoria pésima, en el medio de guerras, en el medio de enfermedades, en el medio de crisis de todo tipo, sabor y color? ¿Qué hacemos los creyentes? ¿Lo pueden leer conmigo? A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pónganse en pie conmigo. Chicos, pasen, por favor. Preparen su corazón. Seguimos preparando nuestro corazón para que en esta mañana recibamos los elementos. El símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús nuestro Salvador. El que por gracia pagó el precio por nosotros para que nosotros no tengamos ningún temor. Y mucho menos si ese temor proviene de la tierra. Cuando el temor te atrape, alzamos juntos como hermanos en la fe nuestros ojos a los montes, porque nuestro socorro viene de allá arriba. ¿Sí? Mientras cantamos, pasan los elementos, tómenlo y comulgamos.